funciones trigonométricas, la verdad que en un ratito se ve. ¿Estamos? Bueno, voy a esperar 2 minutitos más para que se puedan conectar más chicos y empezamos la clase, ¿sí? ¿Y el resto cómo se va sintiendo con las teorías? ¿Pudieron leer algo? Cuéntenme un poquitito. A ver, voy a leer el chat. Me pierde demasiado la teoría. ¿Quién dice esto? ¿Que lo pierde la teoría? ¿Por qué se sienten perdidos con la teoría? Cuéntenme eso. A ver, Me parece que es como mucha información de golpe, es un tema bastante confuso lo que terminamos de dar con el profesor. ¿con quién fuiste? Salah, creo que es el apellido del profesor. Sí, Javier. Acabamos de terminar la unidad 2. Hola, Sí, sí. Hoy se terminaba la unidad. Sí, la verdad que es mucha información. Pero les quiero comentar algo. En la facultad es- van a recibir mucha información y ahora depende de ustedes como tamizarla, leer un montón y bueno, hay que hacer el esfuerzo. ¿Qué va a hacer? Es así. No hay otra manera. O sea, la información que ustedes reciben en las teorías, después la tienen que madurar ustedes, haciendo su propio proceso de estudio para que realmente la puedan entender, porque si no es como, me quedo con la teoría que da el profe o con el práctico que explica la profe y ustedes tienen que volver a repasar los ejercicios, que volver a mirar la teoría. Ese es el consejo que yo les puedo dar, o la sugerencia para que puedan llevar de manera óptima esta materia. La verdad que es así. El práctico es más fácil, ¿les parece que el práctico es más fácil? Fíjense que en el práctico me alegro que les resulte fácil, que entonces eh, les va a ser más placentero estudiar, porque la verdad es que tienen que disfrutar estudiando esto. Si no, es una tortura. Deberían disfrutar estudiando. Me alegro que el práctico les parezca más fácil, porque entonces eh, lo que hacemos en el práctico en realidad es aplicar la teoría. Entonces, eso evidencia que ustedes están aprendiendo la teoría también. Bueno, basta de charla por ahora porque ya son 7. ¡Ay, qué poquitos chicos! Bueno, chicos, empecemos la clase. Les voy a compartir pantalla. Como todas nuestras clases, yo creo que la frase compartir pantalla es lo que más escuchan en estos tiempos, ¿no? Díganme por favor si ven bien, escúchenme. No me escriban al chat porque ya me salí del chat y Sí, no. profe, se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces ustedes cada vez que yo pregunto activan nomás el micrófono, no se preocupen. Bueno, les voy a dar presentación a esto y empecemos. Uy, espérenme un segundo que acá. Bueno, vamos a ver la unidad 2. La verdad que hoy pensábamos terminar, pero fue imposible porque vamos a dar estos 3 ejercicios. Ay, no. Esperen.
Sí, es esto. Vamos a dar estos 3 ejercicios y son muy largos, así que empecemos con el ejercicio 11. Fíjense, dice, esto lo quiero minimizar y no puedo. A ver si esta ventanita me queda acá abajo. Bueno, dada la función f, definida de R en R, tal que f de x es igual a k por a a la x. Esa es la primera parte del ejercicio y acá quiero que tengamos en cuenta algunas cosas. ¿Qué significa que f está definida de R en R? Eso es muy importante, chicos. O sea, por eso lo estoy destacando, porque lo tienen que tener siempre presente. De reales en reales. Exactamente. ¿Y qué significa de reales en reales? Que su dominio de imagen son los reales. Exacto. O sea, lo que estamos haciendo es definir el dominio y el codominio de la función, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es muy importante, porque tenemos que saber de dónde va, desde dónde parte hacia dónde llega, que es el dominio y el codominio. Bueno, se sabe que la gráfica además pasa por los puntos 0, menos 4 y menos 2, menos 25. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Que esto también tenemos que tener siempre presente, lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Porque si no, perdemos de vista lo que nos pide el ejercicio y después no sabemos qué estamos haciendo. Empezamos a hacer cuenta y no sabemos a dónde vamos a llegar, ni a dónde queremos ir, ni nada. ¿Estamos? Otra cosita interesante para mirar en este ejercicio es lo siguiente. Estos dos puntos que nos dan como dato, el 0 menos 4 y el menos 2 menos 25, nos dicen que son puntos de la función, ¿está? Entonces, en la gráfica de la función vamos a ver representados esos dos puntos. En realidad el ejercicio no nos pide gráfica, pero yo se los hice para que les cueste menos verlo. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la función, ¿sí? La función es f de x igual a k por a la x. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Dónde aparece la variable? Es lo primero que voy a mirar. Es exponencial. Exponencial. Exactamente, es exponencial. Fíjense que la variable independiente, ¿la ven acá? X, aparece en el exponente. Por eso se llama función exponencial. ¿Estamos? Bueno. En realidad, en esta función no conocemos ni el valor de k ni el valor de a, que sería la base. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es intentar conocer o despejar esos valores a partir de los datos que nos da el ejercicio. Bien, que este punto pertenezca a la función, que el punto 0 menos 4 pertenezca a la función, ¿qué nos está diciendo? El 0, ¿quién sería de la función? X. 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 X, o sea, un elemento del dominio de la función. ¿Y el menos 4 quién sería? ¿La ordenada al origen o no? Perdón, No, del eje. en este caso no te... Bueno, ordenada al origen sí, en este caso particular, de este punto particular sí, porque justo el punto del dominio es 0. ¿Está? Ay, justo ahí ya lo escribí, sin querer apreté. Entonces, el punto menos 4 es un punto de la imagen, o sea, de la imagen del 0. Bien, eso vamos a reemplazar en la función y nos va a quedar de esta manera. En vez de poner x, vamos a reemplazar x por 0. Y en vez de poner, ¿se ve acá que reemplazamos f de 0? Igual a k por a a la 0, ¿sí? Bueno, como es el punto 0 menos 4 es un punto de la función, ¿qué significa? Que f de 0 es igual a menos 4. Entonces, ¿cómo seguiríamos este razonamiento?
¿Qué les parece a ustedes? F de 0, ¿cuánto vale? Que acá dice. Profe, podría ser K por A elevado a la 0 igual a menos. Primero va... Exacto. K por A a la 0 va a ser igual a menos 4. Otra cosita más. Nosotros, por definición de función exponencial, sabemos que A tiene que ser distinto de 0, obligatoriamente, ¿sí? Y también distinto de 1. En realidad es mayor que 0 siempre en una función exponencial, o sea, ya sabemos que es distinto de 0. Y también distinto de 1. Ahora yo quiero saber cuánto vale A a la 0. Ya sé que me estoy garantizando por la definición de función exponencial que A no es 0, o sea, el caso 0 a la 0 no se me va a presentar. ¿Por qué es importante esto? Porque 0 a la 0 no está definida en el conjunto de los números reales, ¿sí? No está definida esa potencia en este conjunto. Pero el resto de las bases reales mayores que 0, sí. ¿Cuánto valen siempre? Todo número distinto de 0 elevado a la 0. 1. 1. Entonces, fíjense cómo vamos armando esto. En vez de escribir f de 0, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir en vez de escribir f de 0? Hoy me dijeron. Menos 4. Menos 4. ¿Sí? Ahí aparecen las dos propiedades que vamos a usar. Es igual a k por 1, que es lo que me dijeron recién. Y fíjense, k por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Profe, Sí. me estoy confundiendo porque en la teoría dice que A tiene que ser distinto de 1 en la función exponencial. Y sí, fue lo que les dije. Pero y acá es 1. ¿Quién A dice era, que- A era distinto de 1, pero estaba elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 da 1. Chicos, escúchenme, no se hagan lío. ¿Para qué? ¿Qué restricciones? O sea, ¿qué me pide una función exponencial con respecto a la base? Vamos a pensar todos los casos posibles, ¿sí? Si A, que es la base de la potencia, vale 0, en este, que es el peor de los casos, me va a quedar 0 a la 0. Pero no me sirve porque 0 a la 0 no está definido en R. Entonces yo tengo que sacarle a la base el 0. ¿Se entiende hasta acá? Ahora bien, si A vale 1, que es el otro caso, complicado en potencia, ¿qué pasa? 1 elevado a cualquier número real, y ahí no hay restricción de exponente, puede ser cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Cuánto nos va a dar siempre? 1. 1. Entonces tampoco me sirve porque no voy a tener función. ¿Se entiende? Por lo tanto, en la definición de función exponencial sacamos el 0 y sacamos el 1. ¿Se entiende? Para la base, la exigencia es que A sea mayor que 0. Eso nos dice la definición, ¿verdad? Y además que A sea distinto de 1. Vamos a analizar la primera parte. Que A sea mayor que 0, ¿qué me está diciendo? Que A no va a valer 0 jamás. Entonces A también va a ser distinta de 0. ¿Se entiende eso? ¿Entendieron? Cuéntenme porque si no yo no me entero. Sí, profe, sí. Buenísimo. No quiero que les queden dudas con respecto a eso, por eso tenemos que aprender a leer bien las definiciones y a saber qué nos está diciendo en cada oración, sería en cada proposición, ¿sí? O en cada afirmación. ¿Estamos? Bueno, ahora continuemos con esto. K por 1, ¿cuánto vale? Menos 4. No, pero K, si yo multiplico al 1 por cualquier número real, siempre nos va a dar el otro número real, ¿sí? O sea, K por 1 va a ser K. Entonces, K
vale menos 4. Y ahí encontramos el valor de K. Ahora, ¿cómo hacemos? Vieron que vamos avanzando. Porque nosotros necesitamos conocer el valor de K y el valor de A para poder encontrar f de menos 1, porque el valor de K y A nos están definiendo esta función. Y como no los tenemos que encontrarlo primero para después ir a buscar f de menos 1, ¿sí? Bueno, ¿qué nos falta encontrar ahora? Ya sabemos cuánto vale K. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar A. Entonces, para encontrar A vamos a volver a escribir la función. ¿Y qué podemos usar para poder encontrar el valor de A? ¿Qué podemos usar ahora? El menos 4 reemplazamos por K. 4. Fíjense que el menos 4 ya lo usamos para poder encontrar el menos 4, este menos 4 lo reemplazamos en K, sí. ¿Y qué otra cosa usamos? El otro punto, El otro punto. Entonces, acá, fíjense que menos 2 va a ser un punto ¿de quién? De la función. de X. De X, o sea, del dominio de la función. Y vamos a usar el mismo razonamiento que hicimos acá. Vamos a reemplazar, o sea, lo que apareció en verde es lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a hacer los reemplazos correspondientes y ¿qué nos va a quedar? F de menos 2 va a ser igual a menos 4 por A a la menos 2, porque X vale menos 2 ahora. Pero F de menos 2, ¿cuánto vale? Menos 25. Muy bien, menos 25. Entonces, en vez de escribir F de menos 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir directamente menos 25. Volvemos a hacer los reemplazos. Y acá trabajamos un poquitito. Porque fíjense que nos quedó una ecuación con una sola variable. Entonces vamos a tratar de despejar de esa ecuación el valor de A. ¿Qué vamos a hacer en el próximo paso? Si yo quiero conocer el valor de A, ¿qué voy a pasar al otro miembro en el primer paso de esta resolución de la ecuación? Dividir El menos 4 pasa sumando. ¿Por qué va a pasar sumando? dividiendo. No, dividiendo, disculpe, dividiendo. ¿Se entendió Porque la está diferencia? multiplicándola. Exactamente, no puede pasar sumando porque en realidad el menos 4 aparece multiplicando acá a esta expresión a la menos 2. Si acá hubiera estado sumando, ahí sí va a pasar, o si estuviera restando acá, ahí sí pasa sumando. ¿Estamos? Pero no es así. Entonces, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Fíjense que en este paso lo único que hice, como acá hay una igualdad, ven que acá hay una igualdad, da lo mismo escribir el segundo miembro en lugar del primer miembro. O sea, invertí los miembros, ¿se ve? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Las cuentas. Tenemos que hacer las cuentas. Menos 25 dividido menos 4 es 6,25. ¿Y qué hacemos ahora para pasar ese exponente negativo? O para resolver cualquier exponente negativo. Se hace 1 sobre A. Perfecto. O sea, lo que hacemos es invertir la fracción de la base. La base en este caso es A. Pero, ¿cuál va a ser el denominador de A? 1. 1. Cuando no tiene denominador, el denominador es 1. Entonces hago la inversión, me va a quedar 1 sobre A. Todo eso elevado al mismo exponente, pero positivo, ¿sí? O sea, elevado a la 2, que es lo que hicimos ahí.
¿Se entendió? ¿Entendieron todos? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, Yo no entendí en la tercera parte donde el menos 25 pasó al otro lado. ¿Por qué no se hizo positivo? Y la división esa, ¿por qué no es del A? O sea, ¿por qué el A menos 2? fíjense, ¿vieron que ahí hay una igualdad? ¿Sí? ¿Ven que acá hay una igualdad? Sí. Bueno, entonces a mí me da lo mismo escribir todo esto, menos 4 por a la menos 2 en el primer miembro, igual a 25, a menos 25 en el segundo, ¿sí o no? Sí. Bueno, es lo mismo porque son iguales. Si no hubieran sido iguales, no puedo escribir, no puedo invertir los miembros y volver a tener una igualdad. ¿Se entiende? Entonces, para que sea más cómodo encontrar el valor de A, ¿sí? Yo hice esa inversión. Lo que está en el segundo miembro lo escribí en el primero. Y lo que está en el primero lo escribo en el segundo, pero lo escribo tal cual. No hice ningún pasaje de términos. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Y a partir de ahí, sí. Fíjense, el menos 4 está multiplicando, que estaría multiplicando en el primer miembro si lo hubiera escrito todo. Yo ya hice el otro paso, hice 2 pasos juntos. Entonces lo pasé dividiendo el segundo miembro. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe. continúe. Más o menos, pero sí. Bueno, bien. Tratá de hacerlo después y fíjate, y vemos la próxima clase. Ahora quiero saber ese 2 que está como exponente, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Como Como raíz. Exactamente, como raíz cuadrada, o sea, raíz del mismo exponente que aparece en esa potencia, ¿sí? Entonces, en este caso va a ser raíz cuadrada. Si hubiera tenido exponente 3, pasaría como raíz cúbica, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Y ahora, ¿cómo me quedaría? Está dividiendo en el primer miembro, entonces, ¿cómo va a pasar al segundo? ¿Cómo va a pasar? multiplicando. Multiplicando. Sí, y lo que está multiplicando, que sería la raíz de 625, ¿cómo va a pasar al primero? Si yo paso A al segundo, fíjense, si yo paso A al segundo miembro multiplicando, me va a quedar raíz de 6,25 multiplicado por A, ¿sí? Pero ahora yo quiero pasar la raíz de 625, ¿cómo va a pasar al primer miembro para que me quede la A solita en el segundo? Dividiendo. Exactamente. Y ahí tendríamos el valor de A. ¿Se entendió? Vieron que no es nada complicado. Obteniendo los datos y usándolos adecuadamente, no tenemos problema. Bueno, fíjense Profe, que ya encontramos algo. no entendí de nuevo porque el 1 sobre A, el 1S, ¿por qué no se convirtió en multiplicación? El 1, a ver, En el Fíjate. anteúltimo paso. en este último paso, fíjate cómo queda la expresión. Te va a quedar 1 igual a raíz en este paso. Ay, anda mal el mouse mío y hace cualquier cosa. En este paso, ¿estás viendo el mouse? ¿El puntero? ¿Sí? Estoy en el tercer paso antes de terminar la resolución. Sí, sí. Fíjate, me queda 1 sobre A igual a raíz de 625. Si yo paso, porque hice 2 pasos juntos en el otro paso, si yo paso A al otro miembro, al segundo miembro, me va a quedar 1 es igual a la raíz de 625 por A, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿qué hice yo?
dejé la A sola y volví a dar vuelta. Dejé la A solita en el segundo miembro y paso la raíz de 625. Pero la raíz de 625, ¿cómo va a estar? ¿En qué operación vinculada con A? Acordate cómo pasamos A al segundo miembro. Multiplicando. Acá. Exacto. Entonces, la raíz de 625 va a estar multiplicada, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué hice ahora? Yo pasé la raíz de 625 que está multiplicando dividiendo el segundo miembro. Pero en el segundo miembro tengo a 1. O sea, 1 dividido la raíz de 625. Y eso va a ser el valor de A. ¿Entendés? Sí, sí, sí. ¿Entendiste ahora? Sí, 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 ahora entendí. Perfecto. Bueno, esto es hacer cuentas. Como verán, hacemos las cuentas adecuadas y obtenemos los resultados correctos, digamos. Bueno, hasta acá se entendió. ¿Dudas? Avancemos un poquito. Ahora sí vamos a calcular, una vez que encontramos la función, vamos a calcular f de menos 1. Entonces, volvemos a escribir la función y ahora conocemos el valor de k y el valor de a. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta función? ¿Qué les parece que vamos? Reemplazar x por menos 1. Exactamente. Reemplazar x por menos 1, k por menos 4 y a por 0,4. ¿Se entendió? Es lo que hacemos. Fíjense. Bueno, ahí nos quedó la definición de la fórmula general de la función. Cuando hacemos el reemplazo de x por menos 1, nos queda esta situación. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto? Primero, ¿qué tenemos que resolver en esa expresión? El exponente negativo del menos 1. Potencia. O sea, la Claro, potencia. Y la potencia tiene un exponente negativo. Chicos, esto con la calculadora, fíjense, para el parcial necesitan calculadora, pero para las clases no. Hay un montón de aplicaciones que se pueden bajar calculadoras científicas. Yo no tengo calculadora, así que uso las aplicaciones nomás. Esto con la calculadora directamente pongo 0,4 elevado a la menos 1 y me calcula el resultado, o sea que no se compliquen con las cuentas, ¿sí? Si quieren hacer todos los pasos, ¿cómo resuelvo el exponente negativo? Hoy lo vimos. Tengo que invertir esa razón porque ya no es más una fracción, o sea, me va a quedar 1 sobre 0,4 elevado a la 1, ¿sí? Y después, una vez que resolví eso, multiplicamos ese resultado por menos 4. Y eso nos da menos 10. ¿Están haciendo las cuentas? ¿Tienen calculadora a mano para hacer? Sí, profe, da el mismo resultado. Perfecto. Les digo que hagan las cuentas para que se vayan habituando a hacer estas cuentas y no que los sorprenda el parcial y no sepan hacer. Todos pudieron hacer en la calculadora, la tecla que tienen que usar es x a la y. ¿Sí? Entonces hagan 0,4 elevado, usan la tecla x a la y, menos 1 igual por menos 4. Y directamente les calcula. Sin problemas. Y yo les hice el grafiquito, que en este caso es otra cosa que les quiero aclarar. El ejercicio no pide el gráfico, pero yo se los hice. ¿Estamos? Para que ustedes vean la forma que tiene esta función. Y cuando lo vemos en un gráfico, o sea, el apoyo visual siempre es muy importante. Así que por eso se los hice. Fíjense que el punto menos 1, menos 10 es un punto de la función que nosotros recién calculamos. ¿Se ve? Acá el punto menos 1, menos 10. ¿Esto qué me está garantizando? Que los cálculos que hicimos son los correctos.
¿Por qué son los correctos? Porque al graficar la función, ese punto pertenece a la función. Si hubiéramos hecho mal las cuentas, hubiéramos obtenido resultados incorrectos y ese punto no pertenecería a la función. O sea que ustedes también pueden usar la aplicación del GeoGebra para controlar si los resultados que ustedes están realizando son correctos o no. ¿Cuál es la aplicación, profe? ¿La aplicación de la calculadora o de GeoGebra? Para GeoGebra es la aplicación que me permite hacer el gráfico, que es la que usé. Se la pueden bajar. GeoGebra se llama. Sí, ahora les escribo en el chat cuando salga de esta pantalla. Profe, ¿qué otra cosa está representado en el gráfico, además del punto? Nada, lo único que está representado es la función, está el punto y acá le pusimos, siempre le ponemos el nombre a la función. Fíjese que yo les puse el nombre. Igual a menos 4 por 0,4 de x. Es lo único que aparece. ¿Se entendió? ¿Hasta acá entendieron? ¿Dudas? Avancemos entonces. El punto B de este ejercicio, ¿qué nos pide? Nos pide averiguar si esta función es creciente o decreciente. Por eso les hice el gráfico, porque mirando el gráfico, la respuesta a esto es intuitiva. Después vamos a ver la cuestión algebraica, pero fíjense en el gráfico, ¿qué les parece? ¿Que esta función va a ser creciente o decreciente? ¿Qué opinan de esta función? Creciente. Creciente. ¿Qué significa que una función sea creciente? Que cuando vamos aumentando los valores de x, también las imágenes van aumentando, que serían los valores de y. ¿Sí? Y algebraicamente una función es creciente. ¿Cuándo? Cuando k es menor que 0, como en este caso, fíjense que el k vale menos 4. Y a está entre 0 y 1. Entonces, algebraicamente esta función va a ser creciente cuando se dan esas dos condiciones, que k sea menor que 0 y menos 4 es menor que 0, y a esté entre 0 y 1, y a vale 0,4 que justamente está en ese intervalo. ¿Se entendió? Y bueno, obviamente que la respuesta ya me la dijeron. ¿Entendieron este ejercicio, chicos? ¿Alguna duda? Profe, yo... ¿Sí? ¿Por qué? No entiendo, porque capaz que me falta repasar, pero ¿por qué la recta va para el eje de las X? ¿Por qué tiene esa forma? No sé si me explico. Porque veo que pasa por el menos 4 en el eje de las Y y después en el eje de las X que va hasta el 12. Eso no entiendo. Escúchenme, esta función va a tener infinitos puntos y si yo extiendo los ejes, indefinidamente puedo ir hasta el infinito, ¿sí? Para el más infinito y menos infinito en el eje X y también va a pasar lo mismo. Yo hice un recorte nada más de una porción del plano donde está graficada esa función. ¿Se entiende? No es que está la función. Y esta función tiene esta forma, no es una recta, ¿eh? Es una función exponencial que tiene esta forma. O sea, son asintóticas. ¿Qué pasa? Como los trazos son gruesos y jamás vamos a poder nosotros graficar perfectamente la función, fíjense que la gráfica parece que toca el eje X, pero en realidad jamás va a tomar el valor 0 esta función. ¿Se entiende? Y no va a poder ser 0 nunca. Porque justamente y igual a 0 es la asíntota. Ahora cuando avancemos en los otros ejemplos, en los otros ejercicios, se van a dar cuenta por qué. Profe, yo le quería Sí. preguntar, como Sí. haciendo un repaso, de acuerdo a esos dos puntos que nos daba la consigna, digamos, sacamos de uno el valor de K, del otro el valor de A, y ahí recién se forma la función.
Claro, porque si yo no conozco ni K ni A, no tengo función, o sea, la tengo en fórmula, pero no sé la función particular esta, cómo está definida. Y Entonces otra, tengo que... Sí, ajá, ok, entendí. Y a esta función le podemos hacer una tablita de valores para hacer ese gráfico. exactamente. En realidad, como no pide el gráfico, yo hice la captura y la pegué acá en la diapositiva, nada más para que ustedes vean que realmente los cálculos están bien hechos, sobre todo para que vean el punto. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer la mano, obviamente como cualquier función con la tabla de valores. ¿Estamos? Ok, pero Siempre con la tabla de valores. Que eso lo vamos a ver en los otros ejercicios. Avancemos un poquito porque el tiempo, ya saben que acá es muy cruel y después nunca terminamos nada. Bueno, el ejercicio 14 y vamos a ver la función F2. A ver, espérenme un segundo. Que estoy re alérgica, pero bueno, así es mi vida en estos tiempos. F2, fíjense que está definida de A en R. ¿Y qué información me dan sobre A? Que es un subconjunto de números reales, o sea que A está formada por números reales, el conjunto A está formado por números reales. ¿Y qué tipo de función es? Tal que F2 de X es igual a un medio la X menos 1. Por la forma algebraica que tiene esta función, ¿qué tipo de función es? Viendo la fórmula, ¿qué puedo decir de esto? Cuando les pregunto... es exponencial. Exactamente, es exponencial. Lo que tienen que mirar siempre para saber qué tipo de función es la variable independiente, o sea, X. ¿Dónde está ubicada la X? Sería, en este caso la X está en el exponente, por lo tanto, no me queda otra que sea una función exponencial. Bueno, en este caso vamos a resolverla. Yo modifiqué el orden de los ítems porque lo hice en la forma que me pareció más correcta a mí, ¿sí? Para que ustedes entiendan más. Lo primero que vamos a hacer es ver gráficamente esta función, ver cómo está representada. Entonces, para graficar una función que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Escribir la función. No, para hacer el gráfico de una función, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Asignarle valores. La tabla. La tabla de valores. Bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo hago esta tabla? Siempre acuérdense que y es la función, y en este caso vale un medio de x elevado a la x menos 1. ¿Cómo hacemos la tabla? ¿Cómo encontramos los valores de y? Fíjense que yo ya le puse acá, les capturé la tabla resuelta. Ustedes tienen que armar esa tabla. ¿Cómo la van a armar? ¿Cómo hago para calcular el 8, por ejemplo? Para que este y sea 8. Reemplazando menos 2 en X. Perfecto, reemplazando en y X por menos 2. Una vez que hice eso me va a quedar un medio elevado a la menos 2 menos 1 y eso directamente en la calculadora obtienen el 8. Y así hago con cada valor que va tomando X. ¿Estamos? Bueno, una vez que hice esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El gráfico. Le saqué un momentito a la presentación, pero solo para que vean algo. Porque acá les quiero pasar el paso a paso. Esta ventanita me molesta bastante. Una vez que hacemos eso, vamos a ubicar esos puntos en el gráfico, ¿sí? Hacemos el sistema. ¿Ven que está el sistema de dos ejes que son perpendiculares, ortogonales se llaman?
que siempre Profe, les dicen, perdón, pero a mí no me da 8. ¿Cómo hicieron para que les dé 8? mira, tenés que hacer un medio elevado a la menos 2 menos 1, ¿sí? El otro X paso sería, exponente. vos me decís en la calculadora. Sí. Bueno, ubica, abrí paréntesis, pone un medio como fracción o pone Ajá. 0.5, cerrá paréntesis. Sí, Usa la tecla X elevado a la Y. sí. Abrí paréntesis de nuevo. Ajá. Coloca menos 2, menos 1 y cerrá paréntesis igual. Me da 3. Imposible. A mí me da 8 y Sí. hice lo mismo. A mí también me da 8. ¿Hicieron como les dije? Sí, A profe. mí me dice error. Profe, Bueno, ¿y chicos, escúchenme. por qué daría 8? Tipo, no se Fíjense, invierte el 2 escuchen, y cuando queda la con 4. calculadora les está ocasionando tantos problemas, traten de ver los manuales, porque yo no sé el uso de todas las calculadoras. Eso por un lado. Profe, de todas maneras lo hago separado. O sea, lo hago primero la potencia elevado a menos 2, después hago Bueno, menos 3, menos 1 y me sigue dando 3. Y bueno, yo acabo de hacer y también me pasó lo mismo, me dio 3, pero logré que me dé 8. Tuve que poner menos 2 y menos 1, que son el exponente, entre paréntesis también. bueno, perfecto, perfecto. Eso es por un lado. Vamos a hacer el cálculo a mano, que no nos falla la cabeza, ¿sí? Hagamos un medio elevado, reemplazamos X por menos 2, háganlo por favor, menos 2 menos 1. En el otro paso que nos va a quedar, un medio elevado a qué? Menos 2 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 3, entonces nos queda un medio elevado a la menos 3. Como es exponente negativo, ¿qué tengo que hacer? Invierto la base. Invierto la base. Entonces, un medio se transforma en 2 elevado al mismo exponente pero positivo, ¿sí? 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo? 8. 8. Entonces, ¿nos dio o no nos dio? Escúchenme, traten de ver los manuales de las calculadoras a las personas que no les dio, porque bueno, capaz que yo les tenga algo en particular que yo no estoy considerando, porque no conozco todas las calculadoras. ¿Estamos? Pero en general cuando les digo cada Profe, una funciona, ahí me ¿sí? dio, pero tuve que poner también entre paréntesis el menos 2 y el menos 1 de los exponentes. Bueno, eso depende de cada calculadora. O sea, no se preocupen porque traten de amigarse con la calculadora que tienen para ver cómo funciona, así no los deja con cálculos erróneos, ¿sí? Pero el exponente Bueno. me parece que lo calculan mentalmente, más rápido. Bueno, chicos, esta tabla la hacen con calculadora, si la quieren hacer a mano, la hacen a mano, no hay problema. Vamos a avanzar porque si no, no nos va a quedar el tiempo para mirar todo lo que tenemos que mirar hoy. ¿Se entendió hasta acá? ¿Entendieron? Bueno, Sí, ya que profe. no me... Perfecto. Una vez que hicimos la tabla de valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos al gráfico, dibujamos los ejes y ahora cada uno de estos puntos los representamos en el sistema de ejes, de coordenadas cartesianas, que así se llama. ¿Cómo hacemos? El menos 2 está en X, perdón, y el 8 está en Y. Entonces tengo que buscar que se encuentren el menos 2 y el 8, que el punto estaría acá. ¿Lo ven? Siempre los encuentros van a ser en forma perpendicular, ¿sí? No puedo ir como quiero hacia esos dos puntos. Los encuentros son siempre en forma perpendicular. Entonces, en este paso a paso que les grabé, representamos los puntos. ¿Ven cómo aparecen los puntos dibujados en el plano? ¿Se entiende eso?
Una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Cuéntenme. Unimos los Todos estos puntos de la tabla de valores ya están acá dibujados y representados en el plano. Una vez que hicimos los puntos, ¿qué hacemos ahora? Los unimos. Exactamente, los unimos. Y una vez que los unimos, nos queda dibujada la función. Y por último, lo que siempre hay que hacer es ponerle nombre a esta función. Entonces, yo le escribí el nombre, y 2, en este caso, igual a 1/2 elevado a la x menos 1. ¿Se entendió hasta acá? ¿Entendieron cómo hacer el gráfico? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a presentación de nuevo. Porque no me salía el paso a paso, por eso le saqué la presentación. Y ahora vamos al punto B. Nos piden a ver. Acá salió con música, por eso, pero bueno, se van a divertir un ratito para que nos quede la función. Fíjense, esta función es creciente o decreciente. Si nosotros miramos el gráfico, intuitivamente podemos saber eso. Y después vamos a ver algebraicamente cómo nos queda esa cuestión. ¿Qué les parece? Decreciente. Decreciente. Fíjense que la base de esta potencia de 1/2 a la x menos 1 es mayor que 0 y menor que 1, ¿verdad? Y por definición eso nos da una función decreciente. Y k, que en este caso el k está acá. ¿Cuánto vale k? 1. ¿Cuánto vale k que no está, no necesitamos escribirlo en un producto? 1. 1. Entonces 1 es mayor que 0. K es mayor que 0 y A es mayor que 0 y menor que 1. Se dan las dos condiciones para que esta función sea decreciente, que como ustedes bien lo dijeron, f2 es decreciente. ¿Hasta acá se va entendiendo? Fíjense que acá vamos paso a paso y para que ustedes entiendan bien, pero en el ejercicio, la función f4, que es la próxima que vamos a mirar, vamos a ir un poquitito más rápido. Pero quiero que se entienda bien esto porque si no, no van a entender nada de nada. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Buenísimo. Avancemos. Ahora sí nos piden hallar el dominio. ¿Por qué en este caso nos piden hallar el dominio? Porque la función estaba definida de A en R. Y lo único que nos informan de A es que es un subconjunto de reales. O sea que A está formado por números reales, ¿sí? Bien. Mirando el gráfico de esta función, ¿podemos definir ese dominio, ese conjunto A? Con todos los reales. Exactamente. Fíjense que si yo veo el gráfico de una función y voy desde la función hacia el eje X haciendo como rectas o segmentos paralelos, ¿sí? Hacia el eje X en forma perpendicular, veo que todos los puntos del eje X van a tener imagen en el eje Y. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso puedo decir que el dominio de la función f2 va a ser todo el conjunto de los números reales. O sea, A es igual a R en este caso. ¿Se entendió? ¿Entendieron esto? Sí, profe. El punto F, fíjense que yo ya le dije que modifiqué el orden de los ítems, porque el punto F nos pide la imagen, entonces ya vamos a hacer conjuntamente el dominio y la imagen. La imagen de esta función, mirando el gráfico, ¿ustedes me pueden decir quién es
la imagen, que es en realidad el conjunto de puntos que tienen preimagen en X. Reales positivos mayores a ¿Reales 0. positivos? Exactamente, son los reales positivos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque en ningún punto, digamos, de los negativos corta la gráfica. Exactamente, porque en ningún punto de los negativos corta la gráfica. ¿Estamos? Entonces, si yo hago rectas paralelas o segmentos paralelos al eje X, veo que en la parte de los negativos no voy a cortar la gráfica. ¿Por qué? Porque ¿qué significa esto? Que estos puntos negativos no son imagen de ningún punto del dominio. ¿Estamos? Entonces, por eso puedo decir que la imagen son los reales positivos. Cuando digo reales positivos, son todos los reales mayores que 0, ¿eh? El 0 no está incluido en este conjunto. ¿Estamos? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Avancemos. Vamos al punto C. Y en el punto C nos piden que busquemos las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Qué significa esto? ¿Dónde función va a cortar al eje X y dónde la función va a cortar al eje Y? ¿Hasta aquí vamos? Entonces primero vamos a buscar la intersección con el eje Y. Si nosotros miramos el gráfico, podemos decir algo, ¿no? Claro, ¿Cuándo cortan vamos en a...? dos. Exactamente. ¿Y cuánto vale X? ¿Cuánto En vale X, X en este no. punto? Ahí 0. vale 0. Exactamente. Entonces, siempre las intersecciones con el eje Y las encontramos en el valor de X igual a 0. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cuánto vale f de 0. En este caso ya estamos viendo en el gráfico, que por eso a mí me gusta poner el gráfico, porque el apoyo visual es importante. Aunque no lo veamos algebraicamente, eso nos ayuda después a hacer las cuentas. Entonces, como 0 pertenece al dominio de la función, ¿sí? Porque nosotros dijimos que el dominio son todos los reales y el 0 es un número real, entonces es parte del dominio de la función. Y igual a, esto va a implicar que igual a f de x interseca el eje Y en x igual a 0, que es lo que les dije hace un momento. Entonces, vamos a hacer estas cuentas. Si x igual a 0, lo que vamos a tratar de buscar es la imagen de ese 0. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Reemplazando el 0, ¿dónde? En la X, en la función, en el exponente. Exactamente. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Un medio elevado a la 0 menos 1, ¿sí? Seguimos haciendo cuentas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con que es 2? Sí. Sí. ¿Todos? ¿Entendieron? Miren que ya es el tercer Sí. cálculo de exponente negativo, ¿eh? A esta altura ya tendría que... ¿Todos entendieron esto? Avancemos un poquito. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que ya vimos en el gráfico, que la función interseca el eje Y en 0, en ese punto 0, 2, que es un punto de la función. ¿Se entendió, chicos? ¿Vieron que no es complicado? Vamos a ver la intersección con el eje X, o sea, los ceros de la función. Y en este caso, ¿quién tiene que valer 0? Y Y. O sea, lo que vamos a buscar van a ser los puntos del dominio para los cuales f de esos puntos sea igual a 0. O sea, las imágenes sean 0. ¿Cómo hacemos esto? Ven, x0 es un 0, 0 de la función si f de x0 es igual a 0.
Nosotros tenemos que buscar x0 en esta cuestión de ver la intersección con el eje X. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué les parece que vamos a hacer? F2 de x0 es igual a 0. ¿Cómo seguimos acá? Yo lo que tengo que buscar es x0 porque quiero ver para qué valor de ese dominio f de x0 es 0. Voy a escribir la fórmula. Hay que igualar a 0 la función. Exacto. La fórmula de la función ahora es un medio de x a la x0 menos 1 igual a 0. ¿Y ahora qué hacemos? Despejamos x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense, ¿por qué yo pasé de ese modo el 1 sobre x0 menos 1? Porque en realidad eso sería 0 raíz de x0 menos 1, ¿sí? Y todas las raíces se transforman en exponente racional. Eso, lo que les estoy diciendo, son todos conceptos de la secundaria, así que van a tener que prestar muchísima atención acá para poder resolver estas cuentas. Entonces, fíjense, lo que hice hasta ahora es pasar el exponente x0 menos 1 al otro miembro. Y al otro miembro pasa como raíz. Si yo eso en vez de escribirlo así con exponente racional lo hubiera escrito como raíz, eso me quedaría la raíz de x0 menos 1, ese sería el índice de 0. ¿Sí? Y esa raíz la puedo escribir como un exponente racional, o sea, una fracción, donde la base va a ser el radicando, que es 0, y el numerador de la fracción va a ser el exponente de 0. El exponente de 0 va a ser 1. Y el denominador de la fracción, ¿quién va a ser? Va a ser el índice de la raíz, que es x0 menos 1. Por ahí esto les cuesta un poco, pero no se preocupen, que esto sale. Vayan a fijarse cómo pasan una raíz o cómo la escriben, como en la forma de exponente racional, y les va a salir. Ahora quiero que analicemos esta cuestión. Fíjense que 0 elevado a cualquier potencia, ¿cuánto nos va a dar? Ahí está la propiedad descrita para que no se compliquen. ¿Cuánto nos va a dar? 0. 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? No va a existir un x0, ¿sí?, del dominio tal que un medio sea igual a 0 elevado a la 1 sobre x0 menos 1. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no voy a poder encontrar? En el primer miembro yo tengo un medio, y 0 elevado a la cualquier cosa, ¿qué va a ser? ¿Va a ser 0? ¿Sí o no? Entonces nos va a quedar un absurdo, nos va a quedar que un medio va a ser igual a 0. Y eso no puede ser. Como llegamos a un absurdo, ¿qué deducimos? Deducimos que no existe ese valor que cumpla esa condición, que un medio sea igual a 0 elevado a ese exponente. ¿Se entendió? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron ver así o ¿Puede decir de vuelta, profe? Miren, fíjense acá, esta cuestión, esta expresión. Un medio va a ser igual a 0 elevado a la 1 sobre x0 menos 1. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Lo que acaba de decir recién, un medio es igual a 0 elevado a la x0 menos 1. ¿Todo eso sería el exponente? El exponente va a ser la fracción. 0 es la base. ¿Ven? Que la base es 0.
Ok. El El exponente, exponente es 1 sobre x0 menos 1. ¿Ese es el exponente? Ah, sí, es el exponente ese. Entonces, fíjense que por la propiedad, y aparte por concepto de potencia también, 0 elevado a cualquier exponente, ¿cuánto nos va a dar siempre? 0. 0. 0. Para todo m distinto de 0. O sea, el exponente tiene que ser distinto de 0. Es la única condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio va a ser igual a 0 si nosotros resolvemos ese exponente. ¿Sí? ¿Y eso es verdad o no? ¿Que un medio va a ser igual a 0? ¿Es verdad? no. No. Un medio es igual a un medio, 0 es igual a 0. Entonces llegamos a un absurdo haciendo esas cuentas. Como llegamos a un absurdo, deducimos que no podemos encontrar ese valor del dominio que cumpla esa condición. ¿Está? Entonces, como no pudimos encontrar ese valor del dominio, y si yo miro el gráfico de la función, yo veo que esa función está cortando al eje X en algún punto. Fíjense el gráfico. No, profe. No corta en ningún punto al eje X. Y si yo extiendo, o sea, expando el gráfico, esto se va a acercar mucho al eje X, pero no lo va a cortar jamás. ¿Estamos? Sería la misma Entonces, algebraicamente fue lo que encontramos. En realidad, F2 no interseca el eje X, porque llegamos a un absurdo algebraico. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Chicos, no se compliquen con las cuentas. En caso de que lleguen a tener dudas para la clase que viene, las preguntan. Ahora quiero que después de esta clase ustedes se vayan y resuelvan el ejercicio de nuevo. Y ahí anotan todas las dudas que tengan. Y quiero que miren en los libros de la secundaria, ¿sí? ¿Cómo escribo una raíz, cualquier raíz enésima, como un exponente racional? ¿Estamos? Yo les voy a, en el ejercicio que les voy a subir al aula, en la solución, les voy a escribir eso, esa propiedad, para que ustedes no la estén buscando. ¿Estamos? Super, profe. Consulta, ¿algo así Sí. puede entrar en el parcial? Esto es un tema de parcial, por eso me estoy deteniendo mucho para que ustedes lo entiendan más allá de la hora, lamentablemente. Esto sí entra en el parcial. Bueno, avancemos un poquitito. Hasta acá se entendió, ¿verdad? ¿Entendieron? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí. ¿Sí? No, que sí se entendió. Bueno, genial. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de la asíntota. ¿Qué es la asíntota de una función? Es una recta que me está imponiendo un límite, ¿sí? ¿Qué otra cosa significa? Que la función jamás va a cortar o va a pasar ese límite. Y si nosotros vemos el gráfico, nosotros podemos decir cuál es la recta a la que la función jamás va a cortar o va a traspasar. X. Sí, podemos ver en el gráfico eso. ¿Ustedes lo pueden ver? Antes de hacer ninguna cuenta. ¿Cuál va a ser esa recta a la que la función no va a pasar y tampoco va a cortar? No la va a traspasar, ni la va a cortar, ni la va a tocar siquiera. El eje X. Muy bien, el eje X. Por eso les digo que el eje X va a funcionar de asíntota en este caso. ¿Por qué?
porque esa función jamás va a cortar al eje X. Se va a acercar mucho, pero nunca lo va a tocar, nunca, nunca, jamás. Por eso fue que no pudimos encontrar la intersección con ese eje, porque justamente ese eje funciona de asíntota. Y ahora en las cuentas, algebraicamente vamos a ver cómo es esto. Fíjense que yo escribí ahí la fórmula general de una función exponencial. F de x es igual a k por a elevado a la x menos b más c. Y ahora empezamos a definir quiénes son todos los elementos de esa función. ¿Sí? K pertenece a r menos el 0. Fíjense que K no va a poder valer 0. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no va a poder K valer 0? Por eso yo lo saco del conjunto de pertenencia. Porque si multiplico 0 por cualquier número que sería A, y a eso le hago la potencia, va a dar 0 nomás. Exactamente, porque si K vale 0, me quedo sin función, porque ahí K está en un producto, o en una multiplicación. Entonces si hago 0 por la otra expresión, que es A, que me puede dar cualquier cosa, ¿no? A elevado a la x menos b, me puede dar cualquier cosa, pero ya al tener el 0 anula toda la expresión. Por lo tanto, no puede K valer 0 porque me quedo sin función. Además dijimos que la base, o sea A, tiene que ser mayor que 0. Y también tiene que ser distinta de 1. B, que es el exponente, puede ser cualquier número real. Y C, que es una expresión que va sumando a esa función exponencial, también puede ser cualquier número real. Dicho esto, vamos a ver quién es la asíntota en la ecuación, en la fórmula general de una función exponencial. Siempre el valor al cual aparece sumando a esa función exponencial va a ser la asíntota horizontal. Y en este caso de nuestra función, ¿aparece algún valor sumando a la función? Ahí la voy a escribir. No, entonces el único valor que puede estar sumando es el 0. ¿Sí? ¿Lo ven? Por lo tanto, el 0, como dijimos recién, la recta y igual a 0 es la asíntota horizontal. ¿Lo pudieron ver? Lo vimos en el gráfico y después, viendo quién es la asíntota horizontal en cualquier función exponencial, vemos que también se corresponde con lo que dijimos. O sea, pero el gráfico en este caso nos está ayudando a comprender este concepto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Lo entendieron? Profe, yo no entiendo por qué es más 0. ¿Por qué es más 0? Porque la función solamente es un medio elevado a la x menos 1, ¿sí? Sí. Esa es la función del ejercicio. ¿Y hay sumado algún valor a la función o no? No. Si yo le sumo 0 a toda esa expresión, a un medio de x menos 1, ¿qué pasa? Nada, queda igual. Queda igual, por eso está sumando un 0. No entendí. ¿Por qué coloqué el valor 0 ahí, sumando? Porque yo quiero saber quién es la asíntota y justamente el valor que aparece sumando es el valor de la asíntota. Y cuando no hay nada, ¿cómo representamos la nada con un número? Lo que hiciste, profe, fue reemplazar por lo primero que escribiste arriba de f de x igual todo con la función y lo que se agregó fue la c, que es el más c, que es el 0 en este caso. Claro, porque yo quiero saber quién es c. En este caso, como no hay ningún valor, ¿sí? La función el ejercicio no me presentaba ningún valor sumando, pero cuando el 0 es el único valor que puede ir sumando ahí en esa expresión. ¿Por qué? Porque no me va a modificar la suma.
¿Está? Si yo le sumo 0 a cualquier número, ¿qué me va a dar siempre? El mismo valor. Claro, el otro número siempre, porque el 0 no me modifica nada en una suma. Por eso. Y fíjense el gráfico, por eso yo les digo siempre, fíjense el gráfico. Nosotros, viendo el gráfico de esa función, dijimos que la recta correspondiente al eje X es la asíntota, porque es a la cual la función jamás va a tocar. Ni la va a tocar, ni la va a traspasar, ni la va a cortar. ¿Se entiende? Entonces, el eje X, ¿cómo lo escribimos como una recta? Como la recta y igual a 0. Y algebraicamente nosotros sabemos que el valor que suma a la función exponencial, a la parte donde aparece el exponente, digamos, es la asíntota horizontal. Por lo tanto, ese es el valor que yo estoy buscando. Y ese es el valor de la asíntota horizontal. ¿Se entendió? Cuando no hay ningún valor, ¿qué hago? Le pongo 0. El único que me puede aparecer es el 0. Cuando no hay ningún valor sumando. Porque no me va a modificar esa cuenta. ¿Se entendió? ¿Entendieron, chicos? Profe, Cuéntenme. entonces, siempre que nos pidan la ecuación de la asíntota en estas Sí. funciones así exponenciales, Sí. siempre va a ser igual a 0, porque nunca toca el eje X. No, en esta función particular. O sea, el concepto de asíntota, por favor, quiero que lo entiendan como un límite. Es un valor que jamás la función va a tocar. Pero fíjense, nos podrían dar otra función, por ejemplo, 2 elevado a la x más 3. En ese caso, ¿quién va a ser la asíntota horizontal? El 3. El 3. ¿Se entendió? En este caso particular no hay ningún valor sumando. Por eso es el 0. Pero en el caso de la función que les dije recién, 2 a la x más 3, la asíntota va a ser el 3. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Genial. Sí, profe. Avancemos. Bueno, avancemos, a ver si terminamos esto. Bueno, y acá viene otro punto que piden mucho en los parciales, así que presten atención. ¿Cuál es la función inversa de la función f2? Para hablar de función inversa, la condición para que cualquier función admita inversa, no solo las exponenciales, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Biyectiva? Que sea biyectiva. Exactamente, tiene que ser biyectiva. Entonces vamos a ver si esta función es biyectiva. A ver si les puse el gráfico. Puchis. Pensé que les había puesto el gráfico, pero no. O el gráfico está al final, no sé. Fíjense, para analizar que una función sea biyectiva, tenemos que ver que sea inyectiva y también que sea sobreyectiva. Quiero ir a un gráfico, acá. Vamos a mirar el gráfico un poquitito, este gráfico, para hacer ese análisis. ¿Sí? Que una función sea inyectiva, ¿qué significa? Que elementos distintos del dominio, o sea, del eje X, tengan imágenes distintas en el codominio, ¿sí? Que corresponderían al eje Y. En este caso, de esta función, ¿podríamos decir que esta función es inyectiva? Vamos acá que está la tabla. Sí. Sí, porque fíjense acá al ver la tabla nomás, elementos distintos del dominio, o sea, menos 2 es distinto de menos 1. Y sus imágenes también son distintas. Y eso va a pasar para todos los elementos del dominio. ¿Sí?
Porque en este tipo de funciones exponenciales yo no voy a poder lograr imágenes distintas si las bases, si esta X fueran, no voy a poder lograr imágenes iguales si las X fueran distintas. ¿Se entiende? Por lo tanto, la función es inyectiva. Y ahora quiero que veamos si es sobreyectiva, que es el otro punto que debemos analizar para ver la biyectividad de esta función. ¿Cómo miramos que una función sea biyectiva? Tenemos que ver que todos los elementos del dominio, y fíjense que en este caso el dominio es R, o sea, todo el eje, perdón, el codominio, todo el eje Y va a ser el codominio, ¿sí? Entonces tenemos que asegurarnos que todos los elementos de real, o sea, todos los elementos, todos los números reales, sean imágenes de algún punto del dominio. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Esta función va a ser sobreyectiva? No, ¿Por qué no? Está bien, súper bien la respuesta. ¿Por qué no? porque los números negativos, incluyendo el 0, no tienen... Porque los números negativos no tienen... No les no corresponde. son imágenes de ningún elemento del dominio. ¿Sí? ¿Está? Entonces esta función no es sobreyectiva. Y ya al no cumplirse una de las dos condiciones para que la función sea biyectiva, ¿qué concluimos? Que la función no es biyectiva. ¿Estamos? Esta función no es biyectiva. Por lo tanto, esta función no admite inversa. ¿Estamos? Bueno, como esta función no admite inversa, no puedo encontrar la función inversa, pero yo justamente les quiero mostrar cómo hacer para poder encontrar. Esto puede ser que le pidan al parcial o no, la verdad que no sé, pero voy a modificar esta función para que sea biyectiva de manera tal que pueda admitir inversa. Así les muestro cómo hacer el cálculo de una función inversa por las dudas que no logremos ver el otro ejercicio, ¿sí? Que sí les voy a subir la solución. Entonces, para que esta función sea sobreyectiva, que es acá donde tenemos problemas porque no es sobreyectiva y yo tengo que lograr que sí sea sobreyectiva. Fíjense que esta función está definida de R en R, pero a mí no me sirvió así. No me sirve esta función así. Le voy a tener que cambiar el codominio. O sea, yo no quiero que el codominio sean todos los reales. ¿Quiénes quiero que sean solamente? Los reales positivos. Los reales positivos. Muy bien, solamente son los que son imágenes de algún punto del dominio. Entonces vamos a hacer eso. Voy a redefinir esta función, ¿sí? De reales en ese conjunto, en reales positivos o el intervalo 0 más infinito, que es exactamente lo mismo que poner R más. ¿Se entendió? Bueno, entonces esta función ahora se transformó en una función biyectiva, porque va a ser inyectiva y también va a ser sobreyectiva. Y ahora esta función va a admitir inversa. Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo hacer el cálculo de una función inversa. Hasta acá se entendió cómo hicimos esa modificación del codominio para poder ¿Me los apunte, por ¿Cómo? favor? ¿Cómo? Sí, puedo. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro, se puede hacer. Este ejercicio no lo pide, les aclaro. El ejercicio no lo pide. Con que nos hubiéramos quedado acá, estaría bien.
Pero justamente lo interesante de esto es ver que se pueden transformar los dominios y codominios para poder obtener lo que yo quiero, que en este caso es una función que sea biyectiva para que pueda admitir inversa. O Y sea, eso fue lo que yo hice acá. al modificar la imagen se puede redefinir la función. La imagen no modifiqué la imagen, porque la imagen son todos los elementos del codominio que sí verdaderamente son imágenes de algún punto del dominio. Lo que modifiqué es todo el codominio, que sería esto, el conjunto de llegada. ¿Se entiende? Esto se llama codominio o rango. Lo vieron en la primer clase de teoría, por ahí de funciones, por ahí no se acuerdan, pero eso se llama como dominio rango. De ese codominio rango hay algunos, como en este caso, solo algunos números reales, que son verdaderamente imágenes de algún punto del dominio. ¿Sí? Hay otros, como los negativos, que no son imágenes de nadie. Entonces, el conjunto imagen son solamente los de reales positivos. Pero para analizar función sobreyectiva, lo que tengo que analizar es el codominio, no el conjunto imagen. Yo tengo que ver si todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio. Y en este caso veo que los negativos no, entonces los saco del codominio. Y ya no digo que reales es el codominio, solamente son los reales positivos. ¿Sí? Yo hice esa modificación, o sea, como que la hice a propósito, digamos, para obtener los resultados que yo quiero, para que esta función sea biyectiva y pueda admitir inversa. El ejercicio no lo pide, les aclaro. Si ustedes dejaban ahí, acá termina. Pero les quiero mostrar eso, porque en los parciales piden función inversa. Entonces quiero mostrarles cómo sería el cálculo. Vamos a hacer rapidísimo esto, porque ustedes son los genios y van a entender. Entonces, ahora que hice esta modificación, logré una función biyectiva. Y como es biyectiva, puedo encontrarle la inversa. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Escribimos la función. Escribimos la función y en esta función lo que vamos a hacer es despejar x, la variable x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos logaritmos. Lamentablemente ustedes saben de secundaria logaritmos, así que no van a tener problema con esto, pero la función que sigue es logarítmica. Fíjense que los logaritmos que yo apliqué a ambos miembros de esta expresión, la base de este logaritmo coincide con la base de la potencia. Siempre que apliquen logaritmos, fíjense qué base tiene la potencia y usen esa base. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá hice dos pasos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar el logaritmo. El primer miembro va a quedar así, el logaritmo. En base a un medio de i va a ser igual. ¿Por qué yo puse x menos 1 acá? Porque usé una propiedad de logaritmos que me dice que cuando tengo el logaritmo de una potencia, eso se transforma en el exponente por el logaritmo de la base. ¿Estamos? Están las propiedades del logaritmo. ¿Puede repetir esa propiedad, por favor? Sí. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, hoy habrán dado las propiedades del logaritmo en teoría. Cuando tengo el logaritmo de una potencia en cualquier base, ¿cómo les puedo expresar a eso? Como el exponente, fíjense que el exponente de x menos 1 viene acá a multiplicar el logaritmo de la base. ¿Estamos? Ya lo van a ver cuando vean logaritmos, no se preocupen. Cuando repasen, porque hoy lo vieron en teoría. Bueno, entonces, ¿esto cómo nos queda? Otra cosita más. Les hice todos los pasos juntos para
que se enloquezcan un rato. Esto, el logaritmo en base a un medio. De un medio analicemos esta expresión. El logaritmo en base a un medio que está multiplicando acá, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Que fue lo que yo hice. Dividiendo. Muy bien. Y este menos 1, o sea, que está restando, el 1 que está restando en esta expresión, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Sumando. Bueno, eso fue lo que hice acá. El logaritmo de un medio en base a un medio pasó dividiendo. Y después el 1 pasó sumando. ¿Se entendió hasta acá? Avancemos. Nos queda esto así. ¿Por qué nos queda esto así? Porque el logaritmo en base a un medio de un medio vale 1. Cuando la base y el argumento son iguales de cualquier logaritmo de esta otra propiedad, siempre el resultado va a ser 1. ¿Sí? Entonces usé eso, me quedé sin denominador. O sea, cuando el denominador es 1, no lo escribo. Entonces me queda logaritmo más un medio de y más 1 es igual a x. Y por lo tanto, esa va a ser la función inversa. Fíjense que yo despejé x, pero para escribir la función inversa, lo que es y lo vuelvo a escribir como x. ¿Se ve? No se preocupen, que esto les voy a dejar en el aula y van a estar todas las soluciones, lo van a poder mirar 1000 veces, no se preocupen. Si se quedan un segundito más, ese es el gráfico, porque ya son las 10:30. Y quería mostrarles esto. Acá el ejercicio hecho nos pide que para algún valor de x se verifica que f de 2 de x se iguala a 256. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que buscar algún x de manera tal que su imagen sea 256. Y vamos a ver si eso es cierto. Escribo la función. Lo que estoy buscando es x, pero yo tengo f de x. ¿Cuánto vale? Entonces lo reemplazo. F de x vale 256. Y ahora despejo y. ¿Cómo despejo y? Fíjense que acá escribí al 256 como una potencia de 2. 256 es exactamente igual que 2 a la octava. ¿Sí? Si lo hacen van a ver que es cierto. Y 2, la segunda parte o sea, el segundo miembro lo puedo escribir. Para poder esta base que está como una fracción, yo la puedo invertir y me queda 2. Pero si yo invierto la base, el exponente va a ser negativo, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 elevado a la menos, entre paréntesis, x menos 1. Y si yo elimino ese paréntesis, me va a quedar menos x más 1. ¿Estamos? Y como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, acá una ecuación muy simple que nos quedó, paso el 1 que está sumando restando y paso el negativo. 8 menos 1 es 7 y el negativo de la expresión del x lo paso dividiendo y me queda menos 7 dividido menos 1, perdón, 7 dividido menos 1 es menos 7. Entonces, ¿qué puedo decir? Que existe un x del dominio tal que f2 de x es igual a 256. Y ese elemento del dominio es el menos 7. Si lo vemos, fíjense, yo representé el menos 7 de 256. Profe, Y es un punto de la función. Sí. ¿por qué quedó 8? No escuché, me perdí. Sí, profe, yo también me perdí. ¿Acá se perdieron? Yo desde el inicio intenté seguir, pero no, me costó. Cuando Desde dio acá, 8. desde para algún valor de x se verifica, yo desde ahí me perdí desde Bueno, el inicio. volvemos a mirar si se quedan un ratito.
Fíjense que acá lo que me pide este ejercicio es que busque qué elemento del dominio tiene como imagen al 256. O sea que lo que estoy buscando va a ser X. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hago? Vamos de nuevo. Escribo la función. ¿Sí? Yo sé cuánto vale f2 de X. Acá me lo ponen, fíjense. Sí, 256. 256. Entonces voy a reemplazar 256 por f de X y el segundo miembro lo copio, porque no hay ningún cambio ahí, porque yo lo que estoy buscando es X. Ahora me quedó una ecuación exponencial. ¿Cómo resuelvo una función exponencial? Ustedes saben bien esto. Lo que puedo hacer es expresar el primer miembro, que es 256, como una potencia. Y lo puedo expresar como una potencia de 2. Eso es igual, el 256 a 2 elevado a la octava. Si ustedes hacen con la calculadora 2 elevado a la octava, nos va a dar 256. ¿Cómo puedo expresar un número como potencia? Factoreando ese número. ¿Sí? No les voy a explicar factoreo porque si no, no nos vamos nunca más en la vida de acá. Pero por lo menos les digo cómo se hace porque en secundaria se habrán cansado de hacer eso. Entonces, el primer miembro me queda 2 elevado a la octava, ¿sí? Y el segundo miembro, fíjense que la base es una fracción. Entonces yo quiero que me quede no la fracción, o por lo menos la fracción con denominador 1. Por lo tanto, invertí la base. Si yo invierto la base, el exponente se me vuelve negativo. ¿Es así o no? Y la base de esa potencia es un medio. Si yo invierto un medio, ¿qué me queda? 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es 2. Pero el exponente va a ser negativo. O sea, menos x menos 1 va a aparecer entre paréntesis. Menos, abro paréntesis, x menos 1. Entonces resuelvo ese exponente negativo aplicando distributiva, que me va a quedar menos x, porque menos por más es menos, y menos por menos es más, menos x más 1. ¿Se ve el exponente de acá? ¿Por qué me quedó así? ¿Ahora sí entendieron? Sí, profe. Bueno, bien, perfecto. Entonces, fíjense que estas dos expresiones, lo que me quedó a ambos miembros, son dos expresiones que tienen igual base, ¿sí? Las bases son exactamente iguales en esas dos expresiones, en esas dos potencias. ¿Y qué pasa? Cuando las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Por eso yo hice esta igualación. Para obtener los mismos resultados, si no, no voy a obtener los mismos resultados. ¿Se entendió hasta acá? ¿Ahora? Cuéntenme. Ahora sí, profe, ahora entendí. No, profe, Igualaron viendo el los ocho. exponentes. Y ahora nos queda una ecuación muy simple. Lo que está sumando va a pasar restando. ¿Sí? Si yo hago la cuenta 8 menos 1, eso me da menos 7. Menos 7 va a ser igual a menos x, pero yo quiero el valor de x, entonces el negativo lo paso dividiendo. Sería menos 1 por x ahí, ¿verdad? Entonces ese menos 1 lo paso dividiendo al segundo miembro y me va a quedar 7 dividido menos 1, que es menos 7. Si yo veo el gráfico, ese punto menos 7, 256 va a ser un punto de la función. Entonces ese punto x que yo encontré del dominio está bien, o sea, es el correcto. ¿Por qué? Porque yo hice la gráfica de la función. Ingresé el punto y ese punto finalmente es un punto de la función. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces eso me está garantizando que las cuentas que yo hice son correctas. Esperen que voy a la reunión porque ya los estoy entreteniendo mucho, me parece. Entonces, sí.
Y entonces, este menos 7 nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar en la x de la función. Así es. Ok. El menos 7 lo vamos a reemplazar en el x de la función. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, profe. Quiero salirme de esta vista y no logro. A ver. Bueno, parece que... Ay, no me puedo salir de esta vista de ventana, que no quería justamente, pero bueno. Ahí me veo. Profe, me tengo que ir a Bueno, otra clase, chicos. ¿terminamos? Sí, perdón, bien. terminamos. Estoy tratando de configurar porque todos los días es un cambio distinto y a esta altura nos estamos preocupando más por manejar los recursos que por dar la clase. Se pueden ir, chicos, están libres por hoy. Ahora les subo los ejercicios resueltos al aula y les queda la solución a ustedes, mirar la del ejercicio F4, la función que intenté hacerlo, pero no lo logré. Profe, ¿hoy suben? Sí, ya enseguida. Bueno. Les Muchas gracias, profe. voy a agregar una propiedad que les dije que les iba a agregar al Power y se la subo enseguidita. Bueno, Gracias. chicos, que tengan un buen fin de semana, traten de mirar todo lo que puedan y todas las dudas preguntan el martes. ¿Estamos? Que les Sí, vaya profe. bien. Adiós, adiós. Profe, Sí, ¿cómo es su nombre? María Fernanda Morando. Gracias. De nada, adiós.